Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra clase de procesos químicos, ya habiendo pasado lo que es el primer parcial. Felicito las notas que han sacado. No era, aunque no todos han tenido esa suerte, pero el rendimiento en promedio está bien, ¿no? Y a solicitud de los estudiantes que han visto que el examen es un poco de repente complicado, vamos hoy día a resolver en forma rápida las preguntas con respecto al examen que hemos tomado y esperando pues que sea de provecho, ¿no? Porque a veces que se queda con la duda y esa duda se queda ya para siempre. Entonces es el momento en que ustedes pueden hacer sus preguntas para poder ver pues en qué han fallado, ¿no? En cuál es el problema en el cual han sacado una nota que no les corresponde de repente, porque hay unas personas que han estudiado mucho, pero los resultados no reflejan eso, ¿ya? Depende de repente algunas dudas que han tenido y no lo han podido corregir a tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacer ese tipo de operación para que ustedes puedan hacer esas preguntas o también confirmar las buenas resoluciones que hicieron, ¿no? Las preguntas eran 5 preguntas, ¿no? Y las preguntas eran generalmente de lo que hicimos, ¿no? No hay nada nuevo, solo son preguntas tipo que hemos hecho. La primera pregunta era la que ustedes ven ahí, ¿no? Generalmente creo que casi la mayoría lo ha resuelto. Esta pregunta es a la mirada, ¿no? ¿Qué es esto? Es un mezclador, ¿no? Es un mezclador. Este mezclador mezcla dos corrientes, F1 y F2, ¿no? Para que al final esta mezcla le salga como F3, ¿no? Nos dan dos compuestos, que en este lado, compuesto A, ¿no? Y compuesto B, en diferentes proporciones, ¿no? Si decimos que XA1 es igual a 0.8, como está en la corriente número 1, ¿no? Entonces estamos diciendo que es la fracción másica, ¿no? Fracción másica de, este X representa fracción másica, ¿no? Del compuesto A en 1, ¿no? Esa es la nomenclatura que hemos utilizado durante todo este curso, ¿no? Entonces, si yo pongo esta expresión, XB3, ¿qué significaría? ¿Qué significa eso? A ver, la señorita Soledad Loa, ¿qué significa XB3? El sólido, profesor. Sí, El sí. sólido ¿Qué que va a significa salir. XB3? No, ¿qué significa la nomenclatura XB3? ¿Qué significa? Hemos dicho que la nomenclatura que acá hemos dicho XA1, ¿qué significa? ¿No? Si yo pongo XB3, ¿qué significa para usted? Usted ha sacado buena nota, ¿no? Si no me equivoco. Debería saber esto. A ver. Entonces, XB3, a ver, ¿quién sabe esto? ¿Quién sabe esta nomenclatura? Porque si no sabemos la nomenclatura, pues no podemos resolver este examen, ¿no? Y hemos sido muy claros en el examen para decir qué significa tal cosa.
A ver, Luis Alberto Cueva está. Acá figura que sí está. Profesor, XB3 no es el sólido que entra. Claro, pero no me estoy refiriendo, señorita Arlen, saben muy bien, gracias por su intervención, pero no me estoy refiriendo yo a lo que es, no me significa qué significa esta nomenclatura. A ver, fuera el problema, ya voy por ejemplo, acá fuera el problema. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? XZ1, ¿qué significaría para usted? ¿Alguien sabe? Profesor, creo que podría ser uno de los componentes. Claro, pero yo a lo que me refiero, claro, pues es un componente en sí, claro. Pero, ¿qué significa esto? X, ¿qué significa? X significa fracción másica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Z, ¿qué significa? Compuesto. ¿Y 1 qué significa? Corriente 1. ¿Todos lo entienden así, jóvenes, o estamos mal? Entonces, XZ1 me significa la fracción másica del componente Z en la corriente número 1. ¿O no? ¿No lo entienden así? Entonces, ¿qué significaría XB3? ¿Han resuelto este problema? Yo he visto buenas notas en 16, he visto buenas notas ahí en ese aspecto. Hay 9 personas que me han sacado 16, pero no, le pregunto y no saben esto. No sé cómo han resuelto este problema. Profesor, el Sí, XB3 no sería la fracción másica del compuesto en la corriente 3, la que claro, vendría a ser fracción másica del compuesto B en la la corriente corriente 3. 3. Muy bien, claro. Eso es lo que significa, eso es lo que quiero que ustedes lleguen. ¿No? Porque si no entiendo esta nomenclatura, entonces, ¿cómo voy a resolver este problema? No, si no sé leer, ¿cómo voy a entender un problema? No, a eso voy. ¿No? Entonces, XZ1 significa X es fracción másica, Z es el compuesto y 1 es la corriente. ¿No? Entonces, fracción másica del compuesto Z en 1, fracción másica del compuesto B en 3, en la corriente número 3. Eso es lo que quiero que vean ustedes. ¿No? Y me extraña que algunas personas no puedan responderlo si tienen una buena nota en el examen. ¿Cómo han resuelto el examen? ¿No? Eso de hacer en grupo ya se va a acabar, jóvenes, ¿eh? ¿No? Porque ya el próximo semestre entramos a lo que es ya presencial. Entonces traten de esforzarse, mejor. Traten de esforzarse. O por lo menos, si hacen en grupo, por lo menos entiendan qué es lo que están haciendo. Yo no puedo evitar en sí que resuelvan en grupo los problemas. No puedo evitarlo. No hay forma. Pero tampoco se aprovechen de la situación. Ok. Listo. Entonces, en este problema, jóvenes, decíamos que es un mezclador, ¿no? Hay dos corrientes que son F1 y F2, ¿no? Los compuestos son el compuesto A y el compuesto B, ¿no? Las fracciones másicas del compuesto A y B, ¿no? La corriente 1 tiene estas dos compuestos, ¿no? La fracción másica del compuesto A en 1 es 0.8 y la fracción másica del compuesto B en 1 es 0.2. Pregunto yo, ¿habría la posibilidad de que existiera acá un compuesto C1? ¿Habría la posibilidad de que exista ese compuesto, jóvenes? Sí, ¿Sí o profesor. no? Sí, profesor. Sí. ¿Por qué? Si estoy diciendo que hemos dicho, jóvenes, en clase hemos dicho que las fracciones mágicas suman 1. 0.8 más 0.2, ¿cuánto es? Claro, Igual profesor. a 1. La unidad. Claro. Claro, entonces ya no hay forma de que este compuesto exista, ¿no?
Ya no hay forma, pues, ¿no? Si los compuestos que están ahí suman 1, pues ya no hay forma de que exista otro producto, ¿no? No existe, pues, porque las fracciones básicas deben sumar 1. En este caso, 0.8 más 0.2 es igual a 1, ¿no? Entonces, ahí por ahí hay que empezar. Entonces, acá descarto, ¿no? Acá, en el flujo número 2, ¿no? Tengo xb2 es igual a 1. ¿Qué significa xb2? Fracción másica del compuesto B en la corriente número 2 es igual a 1. ¿Habría la posibilidad que exista XA2? No, ¿Habría profesor, la porque está la posibilidad, unidad jóvenes? ya. Ya No, porque no, está la unidad. claro, ya no habría. Entonces ya descarto que entonces ya tengo las corrientes muy claras, ¿no? En la corriente número 3, XA3 es igual a 0.6. ¿Habría la posibilidad que exista XB3? Sí, ¿Y cuánto sería? 0.4. 0.4. Muy bien. Ahora sí nos estamos entendiendo, ¿no? Entonces, ya tenemos las cosas claras ahí, ¿no? Ya tenemos los datos claros. Ahora sí podemos resolver el problema. ¿No? Listo. Nos dice acá calcular F1 y calcular F2, ¿no? Que son las corrientes de alimentación, F1 y F2, ¿no? Entonces, como en F2, no existe el compuesto A, ¿no? Nos facilita bastante los cálculos. Primero vamos a ver, en un mezclador, ¿cuál es la ecuación global? ¿No? O sea, ¿qué es lo que ingresa y qué es lo que sale? ¿No? Ustedes saben que esto es igual a entrada, es igual a salida, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que está entrando, jóvenes? Acá. F1 más ¿quién? F2 es igual a F3, ¿no? Esta es nuestra ecuación global. ¿No? Esa es la ecuación global. O el balance global, también podemos decir. ¿No? Que es en sí la ecuación de todo el sistema. ¿Ok? Ahora, podemos hacer balance por componentes, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, que A1 existe solamente en F1 y en F3, ¿no? En F2 no existe, por lo tanto, se simplifica el problema, ¿no? Entonces hacemos un balance solamente de ¿qué? En A, ¿no? Balance de A. ¿No? Balance de A, ¿no? Aprovechando pues que no existe A en F2. Por lo tanto, teniendo como parámetros o como ejemplos el balance global, ¿no? Entonces vamos a decir que la fracción másica, no, o sea, F1, ¿no? F1 por la fracción másica de A en 1, ¿no? Sería más lo que está en F2, pero en F2 no existe A, por lo tanto lo elimino, ¿no? Entonces esto ya no sería F2, sería solamente una equivalencia, ¿no? Esto se elimina, pues F2 ya no existe. Estamos haciendo balance con respecto a A, y A no existe en F2. Por lo tanto, F1 por XA1 es igual a F3, ¿no? Por la fracción másica de A en 3, ¿no? Por eso es que deben saber ustedes la nomenclatura. Si no sabemos leer la nomenclatura, no podemos empezar a resolver este examen, ¿no? Entonces, acá F3 conozco, está acá. La fracción másica de A en 3 también conozco, está acá, ¿no? La fracción másica de A en 1 conozco, sí está aquí. Lo que no conozco es F1, ¿no? Entonces yo digo F1 es igual a F3 por X, la fracción másica de A en 3, sobre, esto pasa a dividir, ¿no? Sobre X, la fracción másica de A en 1, ¿no? ¿A qué es igual esto? F3 es igual a 80, ¿no? La fracción másica de A en 3 es igual a ¿cuánto? 0.6 sobre la fracción másica de A en 1, que es igual a 0.8. Muy bien, joven. Gracias por su colaboración. Y ese resultado Entonces, sale 60. F1 sale 60, ¿no? Sí. 60 kilogramos por
hora. Es la ¿no? Ok. Ok, si tengo ya 60 kilogramos por hora y sé yo sé que tengo este balance general, ¿no? Si conozco F1 y conozco F3, ¿no? Entonces de acá puedo saber cuánto vale F2, ¿no? Entonces tengo mi ecuación global que dice que F1 más F2 es igual a F3. No quiero saber el valor de F2. Sería F2 es igual a F3 Profesor. menos F. ¿Sí? Profesor, disculpe, en el examen yo hice F. recaptura, o sea, Sí, cuando dime. terminé, o sea, cada Sí, ejercicio, aló, dime. o sea, yo hice una recaptura, pero al darme cuenta, veo que en la recaptura sale 0,7, o sea, en el examen anterior, y al ver lo que usted está explicando, sale 0,7, o sea, No le escucho, joven, puede levantar ¿me su... escucha bien? Soy Fonseca, ¿Mm? profesor. O sea, en la parte de ¿Sí, me dice? X a 3, bueno, disculpe, Sí, la le parte escucho, que quiero dígame. ver, en la parte que hice recaptura en el examen de esa vez, me sale 0,7 y usted al explicar esa parte sale 0,6. Es por eso que me salió otro resultado. Por eso que mi respuesta fue 7 y 10. Y ahorita viendo me sale 6 y 20 la respuesta. No sé si me entiende. ¿Eh? Es que son dos exámenes diferentes, jóvenes. Ay, 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 Hay ay. dos exámenes diferentes. Ay, ay. ¿Ya? Ya, profe, disculpe. Con los datos que se está Ahora acá, entiendo. le va a salir 60 y 20, ¿ya? Entonces, Ya, esta profe, era sí, sí. la Claro. respuesta, Ajá. ¿ya? Ya, profe, Con gracias. con los otros datos salía 70, creo que 70 y 20. 70 y 10. Sí, ¿ya? Sí, profe. Ok, entonces, este problema no reviste mucha complicación, ¿no? Simplemente hacer un balance global y un balance por un compuesto. En este caso, el compuesto número A, ¿no? Okay. ¿Alguna duda, joven, con este problema, con los jóvenes? Casi la mayoría lo ha hecho este problema, ¿no? Yo veo que la dificultad ha sido, creo que en la nomenclatura, ¿no? Entonces no se entiende a veces esto, qué significa esto, ¿no? Entonces hemos dicho pues que X es fracción másica, ¿no? La fracción másica, o el porcentaje dividido entre 100, ¿no? Hemos visto varios problemas así. Hemos resuelto, inclusive hemos hecho una clase de resumen de todo esto, ¿no? Hicimos una clase, ¿se acuerdan? ¿No? Y les envié también la copia de eso. Jóvenes con respecto a este problema. No. Entonces todo el mundo puede resolver este problema es bastante fácil, es el más básico, es el con el cual yo les puse este problema para que se levanten la moral, ¿no? Dije, ya me resolví el primer problema y puedo resolverlo todo, ¿no? Entonces ya es el problema más fácil del examen, ¿no? Todo el mundo ha debido hacerlo, como efectivamente casi la mayoría ha resuelto este problema. Ok. El siguiente problema ya es un poquito más complicado, ¿no? Más complicado, dice 70 kilogramos de pulpa de fresa se deshidratan hasta eliminar la cuarta parte del agua, ¿no? Contenida, ¿no? Entonces se supone pues que se elimina la cuarta parte del agua de los 70 kilogramos de pulpa, ¿no? Y determine la concentración de la pulpa a la salida del proceso, ¿no? Nos dice, en este caso, nosotros primero hay que enumerar, ¿no? Hay que enumerar las corrientes, ¿no? Y acá le pongo yo 1, acá le pongo 2, y acá le pongo 3, ¿no? Como es 1, 2, 3, acá voy a tener F1, acá voy a tener F2, y acá voy a poner F3, ¿no? Entonces, yo le decía, la pulpa, ¿no? La pulpa de fresa, ¿no? O sea, el jugo de la fresa, si ustedes cuando van a van a hacer jugo de fresa, ¿no? Lo que hacen es, digamos, meter la fresa a la licuadora, ¿no? Y la licuadora digamos, lo procesa, ¿no? Y lo convierten en una mezcla,
¿no? Lo convierte en una mezcla, ¿no? Y esa mezcla, ¿qué cosa es? ¿No? Tiene, digamos, tiene sólidos, caritas, hojitas, no me interesa, pero es un sólido. Y es diferente a lo que es el agua. Entonces, una mezcla de sólidos con agua, ¿no? Entonces, ¿cuántos compuestos hay en F1? A ver, joven, ¿cuántos compuestos hay en F1? A ver, señor Cristian Benjamín, que está ahí. Profesor, bueno, Señorita Gani, a ver, respondan usted. ¿no habrían dos compuestos que vendrían a ser el agua y la Sí. pulpa? Sólidos, ¿no? El sólido. La pulpa, mira, acá lo voy a decir, la pulpa, cuando hablo de pulpa, estoy hablando de una mezcla, ¿no? Que tiene sólidos más agua, ¿ya? Entonces, si acá dice que en F1 entra una pulpa, entonces debe tener dos tipos de compuestos, ¿no? Sólidos y agua. Entonces voy a tener acá una fracción másica de sólidos y una fracción másica de agua, ¿no? Solamente dos. Y que corresponden a la corriente número 1. ¿Ok? Ok, entonces estamos ahí. Acá eso tenía un gráfico en los cuales estaba determinado por 15 grados Brix, creo, ¿no? 15, 14 grados Brix. Acá no sé si este dato era 14 grados Brix, ¿no? De la entrada. 14 Brix, ¿no? La pulpa era de 14 grados Brix. Sí, acá no lo he copiado. Y entonces, ya este grado Brix, ¿qué significa? ¿No? Que dice que tiene 14% de sólidos, ¿no? Ese grado Brix significa que tiene 14% de sólidos, ¿ya? Entonces, si tiene 14% de sólidos, debe tener su complemento al 100% en agua, ¿no? En este caso sería 86, ¿no? 86% de agua, ¿no? Eso, el porcentaje para ponerle en fracción másica hay que dividirlo entre 100. Por lo tanto, la fracción másica de agua en 1 sería 0.14. No, sería 0.86 de agua. Vamos a ponerlo acá un poquito más clarito. Les digo acá que X de sólidos en 1 y la fracción másica de agua en 1, ¿no? Si me dice que la pulpa tiene 14 grados Brix, quiere decir pues, que tiene 0.14 de sólidos y 0.86 de agua, ¿no? Eso es lo que tiene. Entonces me dice que en F1 está ingresando, ¿no? Una pulpa de 14 grados Brix, ¿no? Y que tiene una fracción másica, ¿no? Ya transformada de 0.14 y 0.86. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahí? No, ¿no? Dice acá, hasta eliminar la cuarta parte del agua contenida. ¿No? O sea, la cuarta parte del agua que está entrando acá, ¿no? Se elimina, dice, ¿no? Acá F1 es 70 kilogramos por hora, ¿no? 70 kilogramos. Que es igual a F1. Ok. Entonces, si yo quisiera calcular cuánta agua ingresa acá, cuánta agua está ingresando a través de la pulpa, ¿cómo haría? ¿Cómo haría, jóvenes? Si me dice que de 70 kilogramos de pulpa, ¿no? Y de estos 70 kilogramos de pulpa, el 0.14 de 1 es sólidos y el 0.86 es de agua,
¿no? Entonces quiere decir que el 86% de esos 70 kilogramos es agua, ¿no? Y el 14% de esos 70 kilogramos es sólidos, ¿no? Entonces, en uno, podría decir, sólidos en uno. ¿Cuánto sería? Sería igual acá, sería F1 por la fracción másica, ¿no? X de sólidos en 1, ¿no? Y la cantidad de agua en 1, ¿cuánto sería? También F1 por el agua en 1. Profesor. ¿Sí? Ese resultado en sólidos me sale 9.8 y en agua ¿Ya? me sale 60,2. Ya, Una claro. consulta Sí. también. Los grados Briggs, ¿de dónde lo saca? Porque en el ejercicio no lo pone. Sí estaba, o me equivoco, no sé. No, Voy a profesor, no revisar. No, no había, profesor. No había ese... no había esos 14 No había, grados. profesor. No, profesor. Nosotros decíamos que faltaban No había, datos. no había. Ya, no había, ya pensé que lo había puesto. Parece que en la transcripción sea porque acá en el problema sí lo tengo en la... Bueno, aunque esto yo le he pasado del examen de tipo el examen B. El examen A tampoco está los grados Briggs. Ya, voy a revisarlo en este caso. Pero el examen estaba diseñado con lo que es 14 grados Briggs. Ok, entonces Sí, vamos profesor, a... no se olvide de revisarlo, por favor, porque yo estaba en el examen B y no había ningún dato en los grados Briggs, porque Claro, este es el examen B. ujú, sí, Ya, también pero voy a revisar el examen. Ya, ya, profesor, gracias. ok, pero vamos a resolver el problema suponiendo que se haya puesto lo que es la concentración de la pulpa, ¿ya? Porque sí, cuando diseñé el examen, sí teníamos que la pulpa tenía 14 grados Brix, pues si no, no tenemos datos, pues, ¿no? En este caso sería faltan datos, ¿no? Claro, si no hay no hay los grados Brix de la pulpa, entonces la respuesta correcta acá sería faltan datos, ¿no? Pero vamos a asumir de que sí se ha definido que la pulpa tenía 14 grados Brix, ¿ya? Okay. Como debería haber sido, ¿no? Entonces, los grados Brix me dicen que nos da una concentración. En este caso nos da pues que que hay una concentración de agua y una concentración de sólidos, ¿no? Entonces acá me dice que en el proceso, proceso se llama separador, ¿no? Este separador dice que en F2, o donde solamente sale agua, ¿no? Se ha eliminado, ¿no? Lo que es la cuarta parte del agua. Entonces, ¿cuánto de agua tengo acá? Tendría 70 por la fracción másica de A en 1, es 0.86, ¿no? ¿Cuánto saldría esto? $60.2, ¿no? 60.2, ¿no? Entonces, si tengo 60.2 y sé que en F2 está separando agua, ¿no? Como es un proceso de separación, se está deshidratando en F2 es agua, entonces acá me dice que la cuarta parte de este agua se elimina, ¿no? Entonces voy a tener acá, ¿no? Que es igual a 0.25, que es la cuarta parte, ¿no? De lo que es el agua en A1, ¿no? De agua en 1, ¿no? Entonces esto sería 0.25 por 60.2. Y acá tenemos que sale 15.05, ¿no? 15.05. ¿Ya? Entonces, este sería
F2, ¿no? Ya tengo, como tengo F1, 70, tengo F2, entonces F3 es fácil calcular, ¿no? F3 calculo fácilmente, ¿no? Que es igual a que es F3, ¿no? El balance global en un separador, ¿no? Sería que F1 es igual a F2 más F3, ¿no? Porque es la entrada, ¿no? Es igual a la salida, y la salida es F2 y F3. Por lo tanto, F3, ¿cuánto sería acá? ¿No? Si despejo F3, me sale que F3 es igual a F1 menos F2, ¿no? Entonces, F1 es igual a 70 y F2 es igual a 15.05, ¿no? Entonces acá tendría 70 menos 15.05, sería 54.95. 54.95. Bueno, entonces acá hay que ya tengo estas corrientes. Lo que debo hacer aquí es calcular, ¿no? X de agua en 3 y X de sólidos en 3, ¿no? Entonces hay que hacer un balance por agua y un balance por sólidos. Realmente solamente con A3, ¿no? Hay que hacer un balance de agua. Solamente de agua, ¿no? O hacer un balance de sólidos, ¿no? Porque tengo la ventaja de que acá en F2 no hay sólidos, ¿no? Porque acá la fracción másica de agua en 2 es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, no hay sólidos. Entonces, simplemente hago un balance de sólidos, ¿no? Y solamente va a entrar la corriente F1. F1 es igual a F2, se elimina porque no está sólidos, es igual a F3, ¿no? Entonces, sería acá F1 por X sólidos en 1, sería por F3 por la fracción másica de sólidos en 3, ¿no? Y de acá puedo ya eliminar porque tengo F1, tengo F3, ¿no? Tengo la fracción másica de sólidos en 1, ¿no? Y me quedaría solamente la fracción másica de en 3, ¿no? Que sería igual a F1 por fracción másica de sólidos en 1 sobre F3, ¿no? Que son valores conocidos y tendría ya el resultado. ¿Ya? Entonces, este problema, jóvenes, acabo de ver, voy a revisarlo, ¿no? En caso de que no tenga, digamos, yo tengo todos los resultados de las respuestas que ustedes han dado, los tengo archivados, ¿no? El mismo examen, el tipo de examen genera un reporte con todos los datos que ustedes, con todas las respuestas que ustedes han dado, ¿no? Cualquier prueba que ustedes quieran y yo les puedo mostrar, voy a revisar, ¿no? Entonces, en esta pregunta, si no tiene lo que es los grados Briggs, ¿no? La respuesta correcta sería faltan datos, ¿no? Entonces, los que hayan marcado faltan datos, tienen 4 puntos, ¿no? 4 puntos sobre la nota que ustedes tienen, ¿ya? Voy a revisar esto, ¿ya? No se preocupen. Tanto en el examen 1 y el examen 2. Voy a revisar, ¿no? Esto generalmente yo he diseñado el examen con un porcentaje de grados Briggs, porque si no tiene grados Briggs no hay pues, forma de hacer los cálculos que hemos hecho. ¿Ok? Quedamos así. Okay. Bueno, acá tenemos otra pregunta, ¿no? Es también un mezclador, ¿no? Es un mezclador, dice, calcular F1 y F2. ¿No? Parecido al creo que es el mismo examen. No, creo que lo estoy repitiendo, ¿no? 80, 0.6. Sí es parecido, pero acá tenemos digamos, la particularidad de que F2 tiene los dos compuestos, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Los dos compuestos, ¿no? Entonces,
Es fácil resolver este problema porque queremos determinar, es un mezclador, ¿no? Yo sé que el balance global va a ser igual a F1 más F2 es igual a F3, ¿ya? Así es un mezclador, ¿no? Es un mezclador. Bueno, acá en F3 habría la posibilidad de que exista una fracción másica de agua en 3 o A en 3. ¿Y cuánto saldría? ¿Cuánto sería la fracción másica de agua en 3? Jóvenes acá. Sí, sé que la fracción másica de B en 3 es 0.3, profesor. 0.3, muy bien, ¿no? Entonces ya prácticamente tengo todo calculado, ¿no? Tengo ya la composición en 3, composición en 1, y solamente me faltaría la composición para F1 y F2, ¿no? Entonces acá tendría que ser un balance 0.30, profesor. para A3. Sí, es lo mismo que 0.3, es lo mismo. Bueno, entonces acá ¿qué haría? Haría un balance, pues, ¿no? Un balance, digamos, por componentes, en este caso balance por A, ¿no? Un balance de A. Un balance de A. A está en las tres corrientes, está tanto en F1 como en F2 como en F3, ¿no? Entonces en F1 puedo decir que F1 o la fracción másica de A en 1 más, ¿no? Siguiendo este patrón, F2 por la fracción másica de A en 2 es igual a F3 por la fracción másica de A en 3, ¿no? Entonces, reemplazando valores, tengo que F1 no lo conozco, pero fracción másica de A en 1 sí lo conozco. Entonces sería 0.8 F1 más F2 no lo conozco, pero conozco la fracción másica de A en 2, que es igual a 0.2. F2, ¿no? F3 sí lo conozco, es 80 por la fracción másica de A en 3, que es igual a 0.3, ¿no? Y esto me sale 80 por 0.3, creo que es 24, ¿no? 24. ¿No? Acá tengo dos incógnitas, F1 y F2. ¿No? Ahora, sí, voy a hacer un balance de B, ¿no? Ya del compuesto B, en este caso. Entonces, el mismo formato, ¿no? F1 por la fracción másica de B en 1 más F2 por la fracción másica de B en 2 por F3 por la fracción másica de B en 3, ¿no? F1 conozco, no conozco, pero conozco la fracción másica de B en 1, que es igual a 0.2. 0.2 F1 más fracción másica de B en 2, si conozco, que es igual a 0.8. F2. F3 conozco, sí, conozco, que es igual a 80. O la fracción másica de B en 3 es 0.7, ¿no? Entonces sería 80 por 0.7. 56. Entonces, tengo dos ecuaciones. Ecuación 1 y ecuación 2, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían mis ecuaciones? Sería 0.8 por F1 más 0.2 por F2 es igual a 24. Y sería el otro 0.2 por F1 más 0.8 por F2 es igual a 56. Este es un sistema de ecuaciones lineales,
¿no? Que ustedes pueden resolverlo manualmente, si gustan, ¿no? O empleando el software que hemos utilizado, ¿no? La que es ecuaciones múltiples, ¿no? Entonces, teniendo este resultado, me sale aproximadamente, creo que 66 y 13.3, ¿no? Okay, entonces, esto tenían que ingresarlo a la computadora, ¿no? Y les va a salir, pues, F1 o X1, le sale 13.33, y F2, ¿no? Le sale 66.67, ¿no? Este es en la máquina le va a dar como X1 y X2, ¿no? Ustedes tienen que hacer su correspondiente asociación, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna observación, jóvenes, ahí? ¿Ese problema? Hay dos versiones, ¿no? El otro problema es, se ha cambiado pero el otro problema salía 66.67 y 13.33. Ahí no hay problema, ¿no? ¿Jóvenes? Listo. Todo bien, profe. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? ¿Hasta ahí? Ninguna, profesor. Ya. Ok. Continuamos entonces. El siguiente problema. No dice que es el más complicado, dijeron. Eso es muy complicado. ¿Por qué lo puso así? El problema en realidad es bastante simple, ¿no? Acá tenemos, se obtiene obtener carburo de calcio, ¿no? Y, ¿no? La eficiencia tiene que calcularse en base a carburo de calcio, ¿no? Algunos han calculado en base a CO2. No es así. Pues acá tenemos dos ecuaciones, ¿no? R1 y R2. R1 decía que el carbonato de calcio, ¿no? Se quema y obtengamos el óxido de calcio más dióxido de carbono, ¿no? Y el siguiente reacción decía pues que es el óxido de calcio ya estaba balanceado, ¿no? Más 5 carbonos nos daba 2 carburos de calcio más dióxido de carbono. Esas son las dos ecuaciones del proceso de obtención del carburo de calcio, ¿no? Nos pedían encontrar la ecuación global optimizada, jóvenes, ¿eh? Optimizada, no la ecuación global simple, ¿no? Optimizada, ¿no? Dice, eliminando el óxido de calcio, ¿no? Él le decía, ¿no? Elimine el óxido de calcio, ¿no? Una vez que elimine el óxido de calcio, recién va a obtener su ecuación optimizada. Y calcula la eficiencia del proceso. La eficiencia en base al carburo de calcio. Se está mencionando obtención del carburo de calcio. Por tanto, la eficiencia tiene que ser en base al carburo de calcio. ¿Ya? Entonces hagan su cuadrito, un cuadrito sistematizado, ¿no? En donde dice, pues, que el carbonato de calcio en la reacción 1, es toda la reacción 1, ¿no? Es menos 1, ¿no? Porque es un reactivo, ¿no? Los reactivos es con signo menos, los coeficientes y los productos son con signo positivo, ¿no? Óxido de calcio acá es 1, ¿no? Y dióxido de carbono también es 1, ¿no? Entonces, ahí está en la reacción 1. En la reacción 2, ¿cuáles son los coeficientes? Dice que el óxido de calcio con coeficiente 2, ¿no? Pero como el óxido de calcio está como reactivo, es menos 2, ¿no? Menos 2, ¿no? Carbono está como reactivo, ¿no? Entonces es menos 5, ¿no? Menos 5. ¿Ok? Listo. También tenemos acá como producto, ¿no? Carburo de calcio, ¿no? Carburo de calcio está con coeficiente 2, ¿no? Por lo tanto, carburo de calcio está como
2, ¿no? 2. Y dióxido de carbono está como, también, ¿no? Como producto, entonces es 1. Entonces serían los coeficientes de la reacción 1 y reacción 2, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el global? El global sería la suma, ¿no? O sea, acá sería el global, sin optimizar, jóvenes, sin optimizar, menos 1. Acá sería ¿cuánto? 1 menos 2, también menos 1. Acá es 1 más 1, 2. Acá también 2. Acá sería 5, ¿no? Menos 5, ¿no? Entonces, la ecuación, digamos, global, pero sin optimizar, sería la que ustedes ven acá, ¿no? Sería la que ustedes ven acá, ¿no? Sería carbonato de calcio con coeficiente 1 más óxido de calcio, ¿no? Más 5 carbono como producto nos dan lo que está en positivo, ¿no? Es, digamos, 2 carburo de calcio más 2 CO2, ¿no? Esta es la ecuación global, pero sin optimizar. Pero lo que nos dice acá, el optimice y elimine el óxido de calcio, ¿no? El óxido de calcio que está acá, ¿no? ¿Y qué es la ecuación global que implica al óxido de calcio? Me dice que es así, ¿no? Me dice que X1, ¿no? Menos 2X2, ¿no? Actualmente esta ecuación me sale menos 1, pero si yo quiero eliminar el óxido de calcio, esto debería ser valor 0, ¿no? Debe ser, entonces yo lo hago 0, ¿no? 0. ¿No? Entonces acá le puedo dar valor, digamos, le puedo dar valor 0 acá, valor 1 a cualquiera de estos, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le doy valor a X2, digo, a X2 va a ser igual a 1, ¿no? X2 va a ser igual a 1. Entonces, si yo pongo X2 es igual a 1, pues ¿cuánto valdrá X1? Acá sería, sería X1. 2. Sería igual a 2, ¿no? Sería igual a 2. Entonces, esos son los valores que tengo que utilizar para optimizar. Acá, ¿qué me dice? Me dice que la columna de X2 lo dejo tal como está, no lo toco, pero la columna X1 sí lo multiplico por 2, ¿no? Esto lo multiplico por 2. Entonces acá sería menos 1 por 2 sería, acá en cuenta pongo menos 2, ¿no? Entonces esta columna lo voy a multiplicar por 2, ¿no? 1 por 2, 2. 1 por 2 también sería, ¿no? Ok. Entonces ya tengo que hacer la ecuación global optimizada, pero ya con los valores que están entre cuadritos, ¿no? Entonces sería acá. Menos 1, ¿no? Sería menos 2. En este caso ya sería menos 2. ¿Ya? Entonces ya no sería menos 1. Sería acá en la ecuación global utilizar ese menos 2, ¿no? En este caso tengo acá el óxido de calcio. 2 menos 2 sería 0, ¿no? Estoy optimizando. Ya he eliminado el óxido de calcio. Acá sería 2 más 1 sería 3, ¿no? 3. Acá sería igual, ¿no? No cambia. Y acá sería igual, no cambia. Entonces, ¿cuál sería la ecuación optimizada? La que está acá. Entonces, ¿sería qué? Sería 2 carbonato de calcio, ¿no? 2 carbonato de calcio menos, ¿no? Sería más 5 carbonos, ¿no? ¿A qué sería igual? A los productos que sean positivos. En ese caso sería
2 carburo de calcio, ¿no? Más 3 CO2. ¿No? Ese sería nuestro ecuación global optimizada, ¿no? Esta es optimizada. ¿Por qué es optimizada? Porque ya eliminé el óxido de calcio, ¿no? Fíjense que acá existe carbonato de calcio, no óxido de calcio, pero acá ya no existe, está optimizado. Bueno, acá tengo 5 elementos y acá tengo solamente 4. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces se supone pues que la eficiencia yo lo voy a calcular, ¿no? En base a la ecuación optimizada, no en base a la ecuación global inicial. ¿No? Entonces la eficiencia tendría que sacarlo a la forma, ¿no? Eficiencia es igual a 2 carburo de calcio sobre la suma de 2 carbonato de calcio más 5C, ¿no? Entonces, esto sería el peso molecular de esto sería aproximadamente 64, ¿no? Sería 2 por 64. Ustedes sacan el peso molecular del carburo de calcio sobre el carbonato de calcio, que sería 100, ¿no? 2 por 100 más 5 carbono, que es 12, ¿no? Haciendo toda esta operación me sale que la eficiencia es igual a 0.49, ¿no? Entonces ya tengo la ecuación optimizada que está acá y tengo la eficiencia, ¿no? Y busco la respuesta, aproximadamente es lo que está acá, ¿no? Esta es la respuesta correcta. ¿Qué, jóvenes? ¿Preguntas sobre eso? ¿Preguntas? ¿No hay nada? Simple, ¿no? No es muy complicado, jóvenes. Hay que ser, en este caso, bastante sistematizado, bastante ordenado, ¿ya? Para que no haya problemas de desarrollo. Ves que ustedes, si no hacen el cuadrito, se pierde, ¿no? Se pierde la secuencia y eso no es recomendable para ustedes. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas sobre esto ahí? No, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Profesor, Sí. una consulta. Aquí en eficiencia multiplicar el 2 por 64 es el peso molecular, ¿no? Sí, el peso De- molecular del carburo de calcio es sí, Ah, 64. ya, profesor. Gracias. Sí, sí. El peso molecular de carbonato de calcio es 100 y el peso molecular del carbono es 12, ¿no? Pues, se hace esto, ¿no? No hecho que se hace esa operación para sacar la eficiencia. Con respecto al carburo de calcio, ¿ya? No es otro producto. Porque acá decíamos, calcula la eficiencia del proceso, pero no hemos dicho sobre qué. Pero el proceso en sí se refiere al carburo de calcio, ¿no? Se ha debido utilizar con respecto al carburo de calcio, ¿no? Para si hubiera hecho con respecto al dióxido de carbono, ya acá debería haber ya no carburo de calcio, sino dióxido de carbono en esta parte. Pero no es así, ya no es así. Okay, este problemita ya es un poquito más complejo, pero en realidad no es tan difícil, ¿no? Simplemente hay que seguir la secuencia, ¿no? Hay que seguir la secuencia, ¿no? Entonces acá nos dice, por ejemplo, que F1 tiene dos componentes, ¿no? A1 y B1, ¿no? Entonces nos dice que, pues, que el flujo de F1 es 500 kilogramos por hora. Acá tengo ya que F1 es 500 kilogramos por hora, es el flujo, ¿no? Entonces tengo la composición. Si es un divisor, ¿cuál será la concentración en F3? Acá. ¿Los componentes, profesor? A ver, sí. ¿Cuál sería? A ver, señor Serna, que está ahí justo. ¿Lo mismo? Lo mismo, ¿no? Claro, sería lo mismo porque es un divisor, ¿no? El divisor no cambia la concentración, ¿no? Entonces es un dato muy valioso, ¿no?
tanto para F3 como para F4, ¿no? Entonces yo digo que en F4, en F2, digo, tanto para F3 como para F2. Y si dijera, ¿cuál es la concentración en F2? Simplemente que es igual a 0.7 y XB1, bueno, en este caso XB2 sería, ¿no? 2, sería 2. Sería 0.3, ¿no? Y también en F3 también sería que X de A en 3 es igual a 0.7 y X de B en 3 es igual a 0.3. La misma, ¿no? O sea, lo que ingresa aquí es la misma para F3 y para F4. Ese conocimiento es valioso, porque si usted no sabe lo que es un divisor, acá no va a saber cuál es cuál, ¿no? Entonces, al decir que es un divisor, y lo he notado ahí, quiero decir pues que la concentración a la salida es la misma que a la entrada. ¿Qué es lo que cambia entonces? ¿Qué cosa es lo que cambia en un divisor? Es el flujo, ¿no? Es el flujo, ¿no? Si acá entra 500, naturalmente en F2 no va a salir 500, ¿no? Ni en F3, ¿no? Se hace una división de corriente. Y acá me dice que F2 es igual a 0.4 de F1. 200, ¿No? Entonces, ¿cuánto sería F2 acá? 200, ¿Cuánto? 200. 500 por 0.4, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 200, ¿no? 200. Si acá es 200, ¿cuánto sería F3? 300. 300, ¿no? Muy bien. 300. Claro, porque en un divisor la suma de las salidas es igual a la entrada, ¿no? Entonces acá tengo que F1 es igual a F2 más F3. Entonces, ese es el balance global en este punto, ¿no? Entonces, ya tengo acá, en el divisor ya tengo las corrientes y tengo las concentraciones, ¿no? Ya está. Ya. Paso a la siguiente etapa, ¿no? Al separador. El separador me dice que la salida, tengo una salida que es solamente A6. Entonces voy a ver este sistema, ¿no? Separo este sistema, ¿no? Porque lo que quiero obtener acá es cuánto vale F4, ¿no? Entonces, mi separador tengo acá, ¿qué es lo que ingresa? Ingresa F3, sale como agua F6, o como A3, y sale también F4, ¿no? La concentración en F3, ¿cuánto es? Acá tengo, ¿no? XA3 y XB3. Tengo estos sí tengo, ¿no? Tengo que 0.7 y 0.3, ¿no? En F6 tengo, sí, tengo que X de fracción másica de A en 6 es igual a 1, ¿no? Quiere decir que sale pura agua, ¿no? En F4 tengo la concentración, sí tengo, ¿no? Tengo que, me sale que X en 4 de A en 4 es 0.4, X de B4 es 0.6, ¿no? Entonces, ¿puedo calcular acá F4? Sí, no, porque F3 es igual a 300, ¿no? 300. ¿Cuánto sería F4 acá? No lo sé, ¿no? Pero voy a calcularlo, ¿no? Porque en F6 solamente hay A, pero no hay B. Entonces, es un balance de B. Balance de B, ¿no? Entonces, yo digo, pues, como balance de B, en F6 no existe B, puedo decir, pues, que F3, ¿no? Acá en este separador, ¿no? El balance global, ¿cuánto sería? Vamos a poner. F3 es igual a F4 más F6, ¿no? Acá. F3 es igual a, la entrada es igual a las salidas. Siguiendo este formato para el componente B, les digo pues que F3
por la fracción másica de B en 3 es igual a F4, ¿no? F4 por la fracción másica de B en 4, ¿no? Más F6, pero en F6 no existe B, ¿no? Entonces simplemente queda acá, ¿no? Entonces acá, F3 conozco, sí, conozco F3, sí conozco. F4 no conozco, pero conozco la fracción másica de B en 4, ¿no? Entonces F4 sería igual a ¿qué? F3 por la fracción másica de B en 3 sobre la fracción másica de B en 4, ¿no? Entonces F3 es igual a 300 por la fracción másica de B en 3 sería 0.3 sobre la fracción másica de B en 4, que es 0.6, ¿no? Entonces, F4, ¿cuánto sería acá? A ver. Sería 300 por 0.3 entre 0.6, ¿no? Sería 150. 150 kilogramos por hora, ¿no? Entonces acá F4 ya lo tengo, ¿no? Acá F4 ya lo tengo. F4 es igual a 150. ¿Y F2 cuánto es? F2 es igual a 200, ¿no? Entonces F5 ¿cuánto será? ¿No? Entonces acá yo voy a decir que F2 más F4 es igual a F5, ¿no? Entonces F5 ¿cuánto sería? F2 más F4, ¿no? Sería, F2 sería ¿cuánto acá tenemos? 200 más F4 sería 150. Entonces, esto sería igual a F5, que sería igual a 350, ¿no? 350. Entonces, ya tengo más o menos acá el valor de el flujo, ¿no? De F5, ¿no? Entonces, viendo la respuesta nomás acá de esto no, el único 350 acá, ¿no? Ya ni siquiera saco el 0.43, no necesito, ¿no? Pero sí puedo sacar o calcularlo, sí, pero ya aproximadamente marco esto porque es la única que corresponde con el 350. No, ya no tienen que hacer otro cálculo más, aunque debería hacerse otro cálculo para calcular lo que es la fracción másica de B en 5, ¿no? Esto me falta, ¿no? Pero si quiero ahorrar tiempo, ya no, pues ya no es necesario, ¿no? Porque lo único que coincide con el flujo de F5 de 350 es la respuesta última, ¿no? Está acá. Bien, joven, entonces, no ha sido muy difícil, les he dado bastante tiempo para que puedan hacer este problema. Entonces, continuamos hoy día entonces. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Profesor, Bueno, las personas... Sí. eso creo que es del grupo A, porque en el Creo que es examen del del grupo B. grupo, porque en el examen del grupo B, a ver, un ratito, Ya. voy a corroborarlo antes de... Bueno, yo lo llamo el grupo A, al primer, de la A Ya, hasta la ahora J, sí. ¿no? Porque en Es en el flujo 2, o sea, en la entrada de la corriente 2, o en ya, la salida, sí, a usted lo pone 0.4 y en el examen que yo tomé claro. es 0.6 Ya. y a mí Ya, me ahí cambia, sale, pues, claro. ajá, y a mí me sale que no hay, o sea, que la respuesta no está ahí en esa alternativa. ¿Sí? ¿No sale, no coincide con sus respuestas? No me coinciden las respuestas con las alternativas, mi respuesta con la alternativa que usted puso, porque justo puso la opción ahí de ninguna de las anteriores. Ya, y marcó eso. Sí. Claro, tenía que marcar ninguna de las anteriores, claro. Si Ya, no le sale con eso, sí, ninguna de las anteriores, claro. Ya.
Sí, Ok. profesor. Entonces, jóvenes, bueno, esto en el examen si ustedes tienen la mala suerte de que en el segundo examen también salen mal, los que han salido mal, y van a tener que dar un examen de recuperación, ¿no? Y necesariamente van a tener que volver a hacer estos problemas, así que no se olviden. Traten de solucionar sus dudas, ¿ya? Ok, entonces continuamos, jóvenes, ¿ya? Continuamos con la clase. Hoy día vamos a hacer lo que es análisis de grado de libertad, ¿no? Ustedes a veces hay unos problemas de diseño cuando ustedes diseñan un reactor o diseñan un proceso químico, en realidad. Hay problemas pues que no se pueden resolver, ¿no? Problemas que no se pueden resolver. ¿Por qué? Porque faltan ecuaciones, faltan datos, ¿no? En las cuales ustedes no pueden ya, pierden el tiempo tratando de resolverlos, ¿no? Entonces, lo que se estila en estos casos es primero, antes de resolver un problema, se resuelve lo que son, o se hace un análisis del grado de libertad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se analizan cuántas variables tenemos, cuántas ecuaciones tenemos, ¿no? Se analiza lo que es la eficiencia del sistema, si hay alguna ecuación química que gobierne el proceso químico, ¿no? Entonces, haciendo un trabajo, o sea, un manejo aritmético de esas cantidades que estamos mencionando, se determina pues que si es posible o no es posible resolver un problema. Entonces, esto en realidad sería la primera fase de resolver un problema o de diseñar un reactor, una reacción química o un proceso químico, es primero hacer un análisis de grado de libertad, ¿no? Entonces, el análisis de grado de libertad es muy bueno, muy interesante, ¿no? Y permite pues determinar cuándo un problema es soluble y cuándo no lo es, ¿no? Entonces, es un método para determinar si el proceso es soluble o no es soluble. Entonces, vamos a ver algunos casos para analizar, ¿no? Casos simples, para analizar si es posible resolver o no resolver un problema de ese. ¿Cómo se hace un análisis de grado de libertad? ¿No? Es una secuencia. Este análisis de grado de libertad es sistemático, porque sigue una secuencia, ¿ya? Una secuencia que vamos a dar. Una secuencia o también lo que se llama una receta, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la receta, ¿no? Acá vamos a primero mencionarlo y luego vamos a aplicarlo a problemas que hemos visto. Entonces primero hay que hacer primero un análisis de un diagrama de flujo, ¿no? Siempre para cualquier problema que ustedes hagan hay que hacer un diagrama de flujo, ¿no? Porque un diagrama de flujo nos permite saber qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos un diagrama de flujo, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que es un mezclador. Ponemos ahí cuáles son las corrientes de entrada, ¿no? Y cuáles son las corrientes de salida, ¿no? Entonces, esto es un diagrama de flujo, ¿no? Un diagrama de flujo que ustedes pueden ver, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, un separador, ¿no? Entonces, acá tengo un separador. Y tengo también, de repente, un divisor, ¿no? Una entrada, de repente 3 salidas, ¿no? Puede ser, aunque no hemos hecho ningún ejemplo con 3 salidas, pero hay, ¿no? Hay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema es hacer un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo nos permite identificar, ¿no? Las corrientes, ¿no? Las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Siempre hay que hacer esto, ¿no? Un diagrama de flujo y una notación, ¿no? Entonces, en base a eso yo puedo decir, pues acá está F1, acá está F2, acá está F3 y acá está F4, ¿no? Entonces, así lo mismo en los 3 tipos, en los 4 que hemos visto, ¿no?
El otro que hemos visto es el reactor, ¿no? Que tiene una reacción química, ¿no? Ingresa ahí y sale, ¿no? Y acá hay una reacción química de tipo estequiométrico, ¿no? Es una reacción química, es una ecuación química que denota las cantidades y también puede indicar también la eficiencia de un proceso. Entonces, eso es. Hay que elaborar un diagrama de flujo, dice. Hay que elegir los componentes, ¿no? ¿Cuántos componentes hay en F1? ¿Cuántos componentes hay en F2? ¿No? Eso es muy importante, ¿no? Hay que elegir los componentes, porque ustedes saben que mientras tenga componentes yo voy a saber cuántas ecuaciones puedo implementar. Hemos dicho, por ejemplo, si tengo dos componentes o dos compuestos que participan en mi proceso químico, ¿cuántas ecuaciones de balance puedo formular? Dos, ¿no? Dos ecuaciones, ¿no? Si tengo tres componentes, puedo formular tres ecuaciones, ¿no? Entonces, está en relación a eso. Entonces, los componentes nos indican el número de ecuaciones que puedo plantear, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos que hemos hecho. Entonces, dice, etiquete el diagrama de flujo para mostrar los componentes incorporados en cada corriente y cualquier acumulación en el sistema. Escriba todas las reacciones químicas, ¿no? Es en el caso de que sea un reactor, ¿no? En el caso de que sea un mezclador, un separador, un divisor, generalmente no existe acumulación, ¿no? Y no existe una reacción química, simplemente es un manejo de flujos, ¿no? Dice, 4. Cuente el número de variables independientes, ¿no? ¿Cómo se cuenta el número de variables independientes? ¿No? Está marcado en 2, ¿no? Dice, cuente el número de variables de corriente independientes, ¿no? ¿Y cuáles son esas variables independientes? Dice, el número de componentes en cada corriente y después súmelos todos, ¿no? ¿Qué significa esto? Si en la corriente F1 existen dos componentes, ¿no? En la corriente F2 existe un componente, en la corriente 3 existe tres componentes y en la corriente 4 existen 4 componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a sumar? El número de variables de corriente independiente es igual a 2 más 1 más 3 más 4, ¿no? Entonces sería acá 2 más 1, 3 más 3, 6 más 4 sería 10, ¿no? Entonces acá voy a poner el número de variables independientes es igual a 10, por ejemplo, en este caso. En el caso del mezclador, que tenga 3 entradas. En el caso del separador, también tendría que ver, ¿no? Si acá en este caso, acá generalmente tengo dos componentes, acá tengo un componente y acá puedo tener dos componentes. ¿Cuánto es el número de variables independientes? Sería igual a 2 más 1 más 2, sería 5, ¿no? O sea, cada problema tiene su propio tipo de variables independientes. Entonces, en ese punto hay que ser muy claro, ¿no? Esto se refiere al tipo de reactor o al tipo de proceso químico que estoy estudiando. ¿Ya? Entonces, el número de variables independientes acá es con respecto al proceso químico que estoy utilizando. ¿Y cómo se halla eso? Simplemente hallar el número de componentes en cada corriente, ¿ya? En cada corriente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, acá, tengo un mezclador, ¿no? Tengo un mezclador, ¿no? Y acá tengo la corriente F1 y tengo la corriente F2. Esto es un mezclador, jóvenes, y me sale una corriente F3, ¿no? Y yo digo que en F1 existe el componente A, existe el componente B. En F2 existe solamente el componente B, y en F3 existe el componente A y el componente B. ¿Cuántos sería el número de variables de corriente independientes acá? ¿No? Entonces yo digo, en la corriente F1 existe 2, 1 y 2. En la corriente F2 existe solamente 1. En la corriente F3 existen 2. Entonces cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces me dice, número de variables independientes igual a 5, ¿no? Entonces es fácil eso, ¿no? Es fácil encontrar el número de variables de corriente independientes. Ok. Esto es en cuanto a lo que son el número de variables independientes, ¿no? Ahora vamos a ver, dice, cuente el número de variables de sistema independientes, ¿no?
En este caso solamente vamos a ver el número de reacciones químicas que hay dentro de un reactor, ¿no? Pero para esta parte del curso no vamos a hacer, jóvenes, para no complicar un poquito, porque es un poco más complejo. Como hasta ahora hemos visto, en el examen tampoco hemos tomado ni un reactor, ni un proceso químico con reacción química. Claro que lo hemos mencionado en clase, y hemos hecho inclusive, creo, un problema, ¿no? Pero no lo vamos a tomar como parte de este análisis de lo que es grados de libertad, ¿ya? Entonces, estos reactores químicos no lo vamos a tomar por ahora, ¿ya? Solamente vamos a ver mezcladores, separadores y divisores. ¿Ya? Entonces, tenemos esa. Entonces, generalmente el número de variables independientes acá no lo tomamos, ¿ya? Entonces, esto no es, generalmente no lo vamos a tomar, esto va a ser igual a 0. Entonces, el número de variables independientes acá generalmente estaría dado por el número de variables de corriente independientes, que es la suma de los componentes en cada flujo. ¿Ok? Listo. Entonces, esto tiene dos partes. Tiene variables independientes y tiene lo que se llama ecuaciones independientes. O sea, son dos partes, ¿ya? ¿Cómo calculo el número de ecuaciones independientes? ¿No? Antes mencionamos, ¿no?, que nosotros podemos decir de que el número de ecuaciones independientes es igual a lo que es el número de componentes, ¿no? Si tengo 5 componentes, voy a tener 5 ecuaciones independientes. Si tengo 4 componentes, voy a tener 4 ecuaciones, ¿no? Entonces, tengo que ver eso. Tengo que ver eso. Por ejemplo, acá, si en el caso de que, en el caso anterior, hemos visto acá, en el caso del mezclador, acá, tengo F1, tengo F2 y tengo F3. ¿Cuántos componentes tengo en este sistema? A ver, joven, ¿cuántos componentes tengo en este sistema? Tengo solamente 2, ¿no? Tengo A y B, ¿no? Acá tengo B, pero es lo mismo. Acá tengo A y B, es lo mismo. Entonces, como componentes tengo solamente 2, ¿no? Ahora, es diferente a lo que hemos visto acá. El número de variables independientes es diferente. Es el número de componentes en cada flujo. Eso es diferente, ¿no? Acá hay 2, acá hay 1 y acá hay 2, son 5. Pero el número de componentes de todo el sistema solamente es 2. ¿Ya? Entonces, lo que es ecuaciones independientes solamente tengo 2. Vamos a ver acá. Entonces, esto tiene 4 partes, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice, cuente el número de flujos especificados, ¿no? Entonces, acá vamos a ver generalmente así. Si tengo un mezclador acá, ¿no? Tengo F1, ¿no? Tengo F2, y naturalmente acá tengo F3, ¿no? Entonces, si yo digo en este problema que F3 es igual a 100, y no especifico F2, y no especifico F1, el valor de F2 y F1, ¿cuántos flujos especificados tengo acá, en este problema? ¿F1 está especificado? No. ¿F2 está especificado? No. ¿F3 está especificado? Sí. Entonces, ¿cuántos flujos especificados tengo? Solamente 1, ¿no? Igual así. Ya en cualquier problema vamos a ver que nos van a decir cuántos flujos están especificados. Entonces, en este caso, tengo solamente que hay un solo flujo especificado. ¿Ok? Listo. Entonces, acá vamos a ver eso. Ahora, en B dice, cuente el número de especificaciones de la composición de corriente, ¿no? Entonces, voy a ver, ¿no?, cuántos compuestos están especificados, ¿ya? Dice, si hay n componentes en una corriente, yo lo sumo n-1 composiciones de corriente especificadas. Entonces, a lo sumo, a lo máximo, ¿no? Pero puede ser menos, ¿no? Entonces, eso vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Si tengo una corriente que tiene 3 componentes, ¿no? Tengo A, tengo B y tengo C, ¿no? Si yo tuviera solamente A y B, es fácil. Si A es igual a 0.5, ¿no?
es imposible saber cuánto vale B y cuánto vale C sin hacer el cálculo, ¿no? Pero si yo tengo solamente A y B, es fácil determinar que B vale 0.5 porque las composiciones son complementarias a 1. Entonces, ese aspecto hay que visualizarlo en este punto, ¿ya? Entonces, el número de especificaciones de la composición de corriente que vamos a ver en cada flujo. Dice acá, cuenta el número de especificaciones de desempeño del sistema, ¿no? Generalmente esto indica cómo se comporta el sistema, ¿no? En un mezclador no existe eso, pero en un divisor y un separador sí existe, ¿no? Por ejemplo, si me dice el sistema, si es un divisor, y me dice que el 15% va a la corriente 2, no, esa es una especificación. Entonces, eso contaría como una especificación, ¿no? Y si me dice que la composición acá es de esta forma, entonces me está dando otra especificación, me está dando especificación de separación, ¿no? Del porcentaje que va hacia la corriente 2, y me está dando una especificación de composición en la corriente número 3. Entonces sería dos composiciones, dos especificaciones del sistema, ¿no? Y lo más importante acá dice, cuenta el número de ecuaciones de balance del sistema, ¿no? Si hay n componentes, entonces hay n ecuaciones de balance de materia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá tengo 3 componentes, voy a tener 3 ecuaciones de balance de materia. Vamos a ver todo esto con un ejemplo, con varios ejemplos que he diseñado. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tengo, dice, se requiere obtener 200 kilogramos hora de una solución de 20 grados Brix, para lo cual se cuenta con una solución de 25 Brix y otra de 12 Brix. Analiza el problema y responde si está bien especificado, ¿no? En este caso, yo tengo, ¿no? Estos son los datos de mi problema, entonces quiero saber si este problema es soluble, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuántas variables de corriente tengo? No, voy a sumar número de variables independientes. A ver, dice. En la corriente 1, bueno, acá debo saber también que hay S3 y X. ¿Cuántos componentes hay acá en el flujo 1? 2, ¿no? 2. Acá, ¿cuántas especificaciones de corriente hay? También hay 2. Acá, ¿cuántos hay? 2. Entonces, sumo, ¿no? Variable de corriente sería 2 más 2 más 2 sería 6, ¿no? ¿Hay variable de sistema? No hay. No hay reacción química, ¿no? No reacción química, ¿no? Por lo tanto, es 0. Número de variables independientes sería igual a 6, ¿no? 6. Entonces, ¿qué más tengo acá? Tengo que el número de ecuaciones independientes. ¿Cuántos flujos especificados tengo aquí? 1. ¿F1 está especificado? No. F3. ¿F2 está especificado? Tampoco. ¿F3? Sí. Entonces, ¿cuántos flujos especificados tengo? Solamente 1, ¿no? Solamente. Ok. Listo. Entonces, acá dice, composiciones especificadas. En F1, ¿las composiciones están especificadas? Sí, ¿no? Acá hay 1 entonces. En F2, ¿las composiciones están especificadas? Sí, 1 también. En F3, ¿las composiciones están especificadas? No. Entonces, ¿cuántas composiciones están especificadas? Solamente 1 y 2. Entonces sería 2, ¿no? Sería 2. ¿Tengo desempeño del sistema? No, porque yo esto no es reacción química, no me dice el porcentaje ni la eficiencia, nada, no me dice nada, ¿no? Entonces, por lo tanto, es igual a 0, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones de balance hay?
¿no? ¿Cuántos componentes tengo acá? ¿Cuántos componentes hay acá como jóvenes? ¿Cuántos componentes hay en total? Hay solamente sólidos y agua, ¿no? Solamente sólidos y agua. Entonces, ¿cuántos son? Es igual a 2, ¿no? 2. Entonces, tengo acá, voy a sumar 1 más 2, 3 más 2 es igual a 5, ¿no? Entonces, voy a decir, número de grados de libertad sería igual a variables independientes menos ecuaciones independientes. ¿Cuánto sería esto? Sería 6 menos 5. Esto que sería igual a 1, ¿no? Entonces, el número de grados de libertad es igual a 1. ¿Qué significa eso? Acá está, ¿no? Mira, dice, si los grados de libertad es mayor que 0, el problema está subespecificado, ¿no? Hay más variables que ecuaciones, ¿no? Dice, es una oportunidad para efectuar la optimización. ¿Se puede optimizar? Sí. Se puede jugar con las variables para poder encontrar algo óptimo en forma económica, ¿no? Se puede hacer economía de este proceso, ¿no? Porque tenemos, digamos, formas de variar estas concentraciones para poder yo encontrar, ¿no? Digamos, un balance óptimo económicamente, ¿ya? Eso es lo que significa eso. Ahora, si los grados de libertad, si hago toda esta operación, me sale 0, entonces quiere decir que está bien especificado. Por lo tanto, es soluble. ¿Y qué pasa cuando el grado de libertad es mayor que 0? Pues también es soluble. Pero ¿qué pasa si los grados de libertad que yo extraigo acá es menor que 0? Sale negativo. Entonces el problema es no soluble. ¿Ya, jóvenes? Entonces esto depende de esto. Ya depende de esto. Entonces, ¿este problema se puede resolver? Sí se puede resolver. Sí se puede resolver. ¿No? Porque no me están dando parámetros acá, pues. No me están dando, puedo jugar con esto. ¿Puedo? Okay. Acá tengo otro problema, ¿no? Tengo otro problema, que es un divisor, ¿no? Entonces dice, si F2, sí, dime. Profesor, disculpe, en lo que es variable de corrientes, ¿profesor, me escucha? Sí la escucho. Profesor, en lo que es variable de corrientes, ¿no sería 4? Bueno, si usted le ha aumentado esos 2, serían 6, claro, pero digamos, si en el examen vienen los 4. No, es que no lo aumentaba acá 2. Es así, porque yo estoy diciendo cuántas variables hay en cada flujo, ¿no? Naturalmente, si acá tengo 2, ¿no? Es un bicomponente, tengo 2. En 2 me están especificando que hay 2. ¿Cuántas variables de corriente habrá acá? O sea, ¿habrá concentración de sólidos en 3? ¿Existe o no existe? Sí, ¿no? Porque lo que entra tiene que salir, ¿no? De A a 3 también hay. Sí hay. No estoy diciendo cuáles están definidos, estoy diciendo cuántas existen. Existen, pero yo no sé cuánto vale, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy viendo acá. ¿Cuántas variables de corriente hay en cada flujo? En 1 hay 2. En 2 hay 2. Y naturalmente en 3 tiene que haber 2. ¿O no? No, porque estoy entrando acá, pues hay 2 componentes aquí. Estos mismos 2 componentes están en diferente proporción. Naturalmente que en F3 va a haber, pues, 2 componentes, ¿no? Entonces, acá hay 2 y acá hay 2 también, ¿no? A eso tienen que referirse, ¿no? ¿Cuántas variables hay en cada corriente, ¿no? Entonces, supongamos que sea así. Digamos, acá en 1, ¿no? En F1, existieran 3 corrientes, ¿no? XS1 más XA1 más XB1, ¿no?
en F2 existiera XS2 más XB2, en F3 naturalmente existiera XS3 más XA3 más XB3. ¿Cuánto valdría las variables de corriente? En este caso, en F1 existen 3, acá en F2 existen 2, y en F3 3, ¿no? Sería 3 más 3, 6 más 2, 8 sería, ¿no? En ese caso, ¿no? Fíjense que no me estoy diciendo, no, acá no estoy hablando de composición especificada, jóvenes, ¿eh? No estoy hablando de especificado, o sea, no es especificado. ¿Qué significa? Que está anotado, que tiene un valor. En este caso, no tiene un valor, pero sí existe, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, digamos, ¿qué edad tiene usted? Pero sí sé que existe esa variable, ¿no? Entonces, el hecho de que yo no sepa cuánto es ese valor, no significa que no exista, ¿no? Entonces, lo que debo es poner acá ustedes, en donde dice variables de corriente, decir cuántas existen, ¿no? Aunque no estén definidas, ¿no? Acá sí existen en F1 está definido y existen. Acá está definido y existen, ¿no? Acá no está definido, pero sí existen. Entonces, acá pondríamos inclusive acá variables de corriente que existen de repente, ¿eh? Para que no sea que existen, ¿no? Entonces, estoy hablando, te digo que variable de corriente en este problema es 2 y 2, y acá, naturalmente que 2, ¿no? Todo lo que entra debe salir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tengo que ver. Las variables de corriente que existen. En este caso son 6. No sé si le respondo. Gracias. Ya, eso ya vamos a verlo en otros ejemplos para que usted tenga ese conocimiento. Ok, acá tenemos un divisor, ¿no? Un divisor es, ustedes saben pues que un divisor es aquel que tiene, en las cuales la concentración no varía, ¿no? La misma concentración acá, es la misma que está acá, y la misma que está acá, ¿no? La misma que está acá. Entonces, acá, ¿cuántas variables de corriente tenemos? Que existen, ¿no? Que existen, así no están definidas. ¿No? Acá tenemos, en F1 tenemos 2, ¿no? En F2 tenemos 2, en F3 tenemos 2. 2 más 2 más 2 tenemos 6, ¿no? 6, ¿no? Variable del sistema no tenemos porque no hay reacción química acá, sería 0, y acá tenemos total 6, ¿no? Ok. ¿Cuántos flujos especificados tenemos acá? ¿F1 está especificado? No. F3 tampoco, F2 sí, ¿no? Entonces acá hay un flujo específico, ¿no? Entonces dice, composiciones especificadas. ¿Cuántos hay? 1 especificado, 2 especificados, 3 especificados, ¿no? Pero como es un divisor, ¿no? Como es un divisor, se aplica esta fórmula. No sé si lo hemos visto acá, ¿no? Dice, cuando es un divisor, aparte de lo que hemos, hay que agregar este factor. N es número de componentes menos 1 por el número de salidas menos 1. ¿Ya? Entonces, esto hay que agregarlo acá. N menos 1 por número de salidas menos 1. ¿Ya? Entonces sería, la composición especificada según divisor sería, ¿cuántas especificaciones hay? Acá 1, 2, 3, sería igual, este sería igual a 3 más este factor. Este factor tiene que ver con los componentes. ¿Cuántos componentes hay acá? N. N es igual a 2 componentes, ¿no? Sería 2 menos 1 por el número de salidas. Hay 2 números de salidas, 1 y 2. 2 menos 1. Sería 2 menos 1, 1, sería 1, ¿no? Sería 3 más 1. Entonces sería esto igual a 4. ¿Ya? Es solamente cuando hay un divisor, ¿ya? Cuando hay un divisor hay que agregarle este más, este factor, ¿no?
al número de composiciones especificadas, ¿ya? N-1 por el número de salidas, que en este caso son 2, menos 1. Acá dice desempeño del sistema, ¿no? Cuando uno dice desempeño del sistema, nos está diciendo cuántas, cómo se comporta, cuánto va arriba y cuánto va abajo. En este caso nos dice pues que de la entrada inicial nos va a dar 120 kilogramos hacia arriba. Entonces en este caso sí está especificando, es una especificación, ¿no? Dice que hay un flujo de F2 que es 120 kilogramos, ¿no? Entonces acá vamos a poner que hay un desempeño del sistema sí, ¿no? El sistema está indicando que hay una especificación, ¿no? Que un porcentaje va hacia una corriente. Ecuaciones de balance. ¿Cuántos componentes tenemos acá? 2. Por lo tanto, tenemos 2 ecuaciones de balance, ¿no? Entonces sería acá 1 más 4, ¿no? 1 más 4 más 3, ¿no? Sería, tenemos 1 más 4 más 3, sería 5, 6, 7, 8. ¿No? Ok, entonces acá tenemos que el número de variables independientes menos el número de variables, ecuaciones independientes, sería 6 menos 8 sería igual a menos 2. En este caso nos daría pues que es menos 2, que nos indica que este problema aparentemente no es soluble, ¿no? En este caso, ¿no? Porque los grados de libertad es igual a menos 2. En este problema T, que es un separador, nos dice que en una empresa de procesado de alimentos se lavan verduras con agua. Dice, ¿cuál será la concentración de la suciedad en el efluente? ¿No? Acá tenemos 3 variables, ¿no? Tenemos agua. Acá ponemos agua. B de verdura. Y S de suciedad, ¿ya? ¿No? Entonces, ¿cuántas variables de corriente tenemos acá? En F1 tenemos 1, 2 y 3, ¿no? Acá tenemos 2, 5, 6, 7 y 8, ¿no? 8. Variable del sistema tenemos 0, entonces sería igual a 8, ¿no? Flujos especificados. Acá tenemos 1, ¿no? Solamente un flujo está especificado. Hasta acá. F1. ¿No? Dice, composiciones especificadas. Acá tengo, F1 está especificado, sí. Está acá, ¿no? F3 está especificado, sí, ¿no? Está especificado. Entonces, acá tenemos solamente 2 composiciones especificadas, ¿no? Este no está especificado, ¿no? No está especificado. Solamente 2. Desempeño del sistema. Acá nos está diciendo, sí, que hay una... ¿no? Nos dice que hay una composición que está saliendo, ¿no? Y acá dice ecuaciones de balance. ¿Cuántas ecuaciones de balance tenemos acá? Tenemos 3, tenemos 3, ¿no? Tenemos A, B y C, por eso A, B y S. Como son 3
tres componentes de la corriente, ¿no? Tres, tenemos que es tres, ¿no? Tres ecuaciones de balance. Desempeño del sistema, nos está diciendo acá que en F2 no existe, no, acá donde hay una especificación que no existe B, y acá nos está dando una concentración. Por lo tanto, dice que nos está diciendo este dato nos da, este dato también. Entonces, en este caso tenemos que es igual a 2, ¿no? Dos desempeños del sistema. Uno hacia la salida y otro hacia la concentración del F3. Entonces, acá sería 8. ¿No? Entonces, acá sería grados de libertad, variables independientes, menos número de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones independientes. Tengo que 8 menos 8 sería igual a 0. Entonces está bien especificado y es soluble. Soluble. Acá tengo una duda, jóvenes, en el anterior, acá. Acá la composición especificada no es 3, porque en un divisor, ¿no? Acá la composición en un divisor no varía, ¿no? Entonces no hay una composición especificada, solamente aquí en este caso sería 1, ¿no? Acá sería entonces solamente 1, ¿sí? Acá sería 1, ¿no? Más este factor sería 1, entonces esto sería solamente 2, ¿ya? 2. En este caso, ¿cuánto saldría? Saldría, ya no saldría 8, saldría solamente 6, ¿no? 6, ¿no? Entonces sería, en este caso, sería 6, y esto sería 0, ¿ya? Hay un error que... ¿Por qué? Porque las composiciones especificadas en un divisor es solamente 1, pues, ¿no? Porque la composición no varía. No varía, porque la misma entrada es la misma de la salida, por lo tanto es solamente una especificación, ¿no? Solamente especificando una corriente se termina todo, ¿no? Por lo tanto, hay solamente una composición especificada, que es la que está acá, y es común para todos, ¿no? Entonces, más este factor, número de componentes menos 1 por el número de salidas menos 1, que hay que sumarle a las composiciones especificadas, me da que es igual a 2, ¿no? El que está acá. Entonces acá me sale 6 y sale que está bien especificado, es soluble, habíamos puesto que no es soluble, es bien especificado, ¿no? Y es soluble, ¿ya? Disculpen ese error que tuve. Bien, jóvenes, entonces creo que, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos planteado? No. Entonces, la próxima clase seguimos haciendo estos ejercicios, ¿no? Vamos a hacer, porque acá, para hallar el número de lo que es grado de libertad, realmente es debido a hacer bastantes ejercicios, ¿no? Vamos a poner ejemplos así, y a ver si algunos de ustedes se animan, pues, a resolver esos 3 problemas que están acá, que les he dejado, este problema, del mezclador, ¿no? De lo que es el divisor y de lo que es el separador, ¿ya? Entonces, si hay alguna pregunta, joven, nos quedaríamos aquí. Si hay alguna pregunta, normal, lo podemos seguir acá. ¿Todo bien? Ya, nos quedamos entonces acá. Bien, jóvenes, entonces, si no hay alguna pregunta, preguntas, no. No se olviden de poner su nombre en el chat para funciones de lista. Bien, entonces nos quedamos aquí.